Soltar. Qué palabra tan difícil cuando tu alma está rota. Cuando crees que si dejas ir, también pierdes lo poco que te queda. Yo estuve ahí. Me costó soltar. No porque no supiera que aquello me hacía daño, sino porque me sentía sola, porque no tenía a quién contarle lo que vivía, porque tenía miedo de que nadie me creyera, de que me juzgaran, de quedarme sin nada. Me aferré a un dolor que me estaba matando por dentro. Me aferré al quizás cambie, al no está tan mal, al yo puedo soportar esto. Pero no podía, me estaba apagando, me estaba perdiendo. Hoy quiero hablarte desde ese lugar donde estuve, desde ese silencio profundo donde una mujer se pregunta si su vida vale, y decirte, sí, tu vida vale, sí, puedes soltar, y no te vas a romper. Al contrario, vas a empezar a reconstruirte. Soltar no es fallar, es comenzar otra vez. Soltar no es dejar de amar, es dejar de sufrir, es mirarte al espejo y decir, merezco paz. Si estás escuchando esto y algo dentro de ti se está removiendo, quédate hasta el final. Este mensaje es para ti. A veces la sanación comienza con una frase, ya no más. ¿Y si hoy fuera ese día? Comparte este mensaje con otra mujer que sabes que necesita escucharlo. Tal vez tú seas su voz cuando aún no se atreve a hablar. Es mirarte al espejo y decir, merezco paz. Pero no fue fácil. Para mí soltar fue como quedarme sin piso. Sentí miedo. Miedo a lo desconocido. Miedo a no poder sola. Miedo a que nadie me entendiera. ¿Y si me equivocaba? ¿Y si no era tan fuerte como creía? Lo que nadie me dijo es que soltar no es un acto de debilidad, es uno de los actos más valientes que una mujer puede hacer. Y no lo hice porque dejé de amar, lo hice porque empecé a amarme a mí, porque entendí que mi valor no dependía de lo que otra persona me diera o me quitara. Comencé a hablar aunque me temblara la voz, empecé a decir no aunque me doliera, y descubrí algo que me sorprendió. Cuando sueltas lo que te daña, Dios comienza a llenarte de lo que realmente mereces. Fue un proceso. Hubo recaídas. Hubo días en los que quería regresar, solo porque extrañaba lo que me lastimaba, porque el dolor también se convierte en costumbre cuando lo cargas demasiado tiempo. Pero fui dando pasos, uno cada día, pasos pequeños, apagar el celular, llorar sin culpa, hablar con una amiga, hacerme un café en silencio, leer una frase que me recordara que mi historia aún no terminaba. Y un día, sin darme cuenta, ya no dolía tanto, ya no tenía que fingir, ya podía respirar sin sentirme culpable, porque soltar no fue el final, fue el principio de mi renacer. Si tú estás ahí, en ese punto donde sientes que no puedes, quédate. Escucha esto una vez más. Repite conmigo. Lo que me rompió no define quién soy. Hoy empiezo a soltar. Y si te sientes sola, recuerda que estás escuchando a alguien que también lloró en silencio. Pero hoy, desde ese llanto, nació este canal. Y desde ese canal, nace este mensaje para ti. No calles lo que te está rompiendo. Tu voz tiene poder. Y si hoy no puedes hablar, escucha, porque esta voz es también la tuya. Comparte este video si sientes que puede tocar el alma de otra mujer. Tal vez ella también esté esperando este mensaje. Yo era solo una niña, pero no una niña como las demás. Mi infancia no tuvo juegos, ni cumpleaños, ni risas corriendo en la calle. Mi infancia tuvo escobas, platos que lavar, y una rutina que no le pertenece a una niña de 5 años. Desde que tengo memoria, supe que tenía que portarme bien. No por miedo a decepcionar, sino por miedo a ser golpeada. Mi mamá fue una mujer dura, exigente, fría, quizás herida, quizás cansada. Pero a mí nunca me lo explicó. Yo solo entendí que si no limpiaba bien, me regañaba. Y si no obedecía rápido, me pegaba. A los 5 años ya sabía que no podía ser niña. Que tenía que hacerme grande. Que el cariño se ganaba con trabajo, y que si no cumplía, no había abrazo, no había palabras buenas.
Solo castigos. Solo silencio. Solo miedo. A los 8 años ya cuidaba a mi hermano. Lo llevaba a la escuela por las mañanas, regresaba a casa sola, limpiaba, cocinaba. Y luego, cuando él volvía, yo me iba a estudiar. Mi vida era una coreografía de responsabilidades. Mi uniforme no siempre estaba limpio. Mis útiles no siempre estaban completos. Pero yo hacía lo que podía. Porque nadie más lo hacía por mí. No recuerdo jugar. No recuerdo muñecas. No recuerdo cuentos antes de dormir. Lo que sí recuerdo son los gritos. Los golpes. El miedo. Y recuerdo que aprendí a hacerme pequeña. A no molestar. A no hablar mucho. A no llorar frente a nadie. Crecí pensando que así era la vida. Que ser buena era hacer lo que los demás esperaban. Y que si fallabas, el castigo llegaba rápido. A los 12 años, algo marcó mi vida para siempre. Un hombre, un viejo que vendía cosas en la calle. Se aprovechó de mí. Me tocó. Me lastimó. Me rompió algo por dentro que no supe cómo explicar. Y no dije nada. No grité. No conté. No pedí ayuda. Porque en mi mente de niña, yo sabía que si lo contaba, nadie me iba a creer. Mi mamá iba a decir que era mi culpa. Que porque andaba ahí. Que porque no me cuidé. Y así guardé silencio. Y ese silencio se convirtió en una jaula. Una jaula de vergüenza, de rabia, de confusión. Y de una soledad tan profunda, que aún duele recordarla. Pasaron los años. Pero no cambiaron muchas cosas. Seguía siendo la que limpiaba. La que obedecía. La que callaba. Y aunque el cuerpo crecía, el corazón seguía roto. Cargando culpas que no me pertenecían. Cargando heridas que nadie veía. Cargando un cansancio que no era normal para una niña de esa edad. A los 14 años tomé una decisión desesperada. Me fui con un hombre. Pensando que por fin iba a escapar. Pensando que por fin alguien me iba a cuidar. Pensando que por fin iba a vivir. Pero esa historia no fue el inicio de una nueva vida. Fue el comienzo de otra pesadilla. Tenía 14 años cuando me fui con él. Un hombre mayor. Un hombre que me prometió lo que yo nunca había tenido, protección, cariño, un lugar donde sentirme en paz. Yo no sabía lo que era el amor. Solo sabía que quería huir. Huir de los gritos, de los golpes, de la soledad que vivía en mi propia casa. Pensé que si me iba con él, todo cambiaría. Al principio fue amable. Me hablaba bonito, me decía que me iba a cuidar, que yo era diferente a las demás. Y como toda niña rota, yo me lo creí. Porque cuando nadie te ha tratado bien, cualquier caricia parece amor. Pero los meses pasaron. Y su verdadero rostro empezó a salir. A los 6 meses de estar con él, me golpeó por primera vez. Recuerdo ese día. No por el dolor físico, sino por la confusión. Porque no entendía que había hecho mal. Porque no supe cómo defenderme. Porque dentro de mí, algo me decía, otra vez. Era como si la historia se repitiera. Solo que esta vez, era peor. Porque ya no era una niña en casa. Ahora era una mujer atrapada, en una relación que la destruía. Él era celoso. Extremadamente celoso. No podía hablar por teléfono sin que me acusara de estar con alguien. No podía salir sola. No podía arreglarme. No podía existir, sin su permiso.
Los viernes salía de trabajar y se iba a tomar. Cantinas, mujeres, ruido. Y cuando regresaba, era otro. Uno que no reconocía. Uno que me golpeaba. Uno que me obligaba a estar con él, aunque yo no quisiera. Y yo, aguantaba. Aguanté años. Años enteros siendo insultada, golpeada, humillada. Me llamaba. Y lo peor, es que empecé a creérmelo. Porque cuando alguien te repite tantas veces que no vales, tu alma lo acepta. Tu voz interna se apaga. Tu espíritu se encoge. Tuve hijos. Y aún embarazada, me golpeaba. Me decía que no eran suyos. Me escupía que eran unos bastardos. Y aún así, los crié. Los abracé. Los amé. Con el poco amor propio que me quedaba, les di todo. Y mientras tanto, él me alejaba de todos. De mi familia. De mis amistades. Decía que yo no necesitaba a nadie más que a él. Y como buena manipuladora, frente a los demás, era amable, sonriente. Parecía un buen hombre. Pero cuando la puerta se cerraba, se acababa todo. Mis hijos lo vieron. Vieron los golpes. Vieron las lágrimas. Vieron el miedo en mis ojos. Pero eran niños, y él se encargó de convertirlos en su ejército. Les hablaba mal de mí. Los ponía en mi contra. Les decía que mi familia no era su familia. Que yo no servía. Que él era el único que los amaba de verdad. Y yo seguía ahí. Por miedo. Por dependencia. Por creer que era lo que me tocaba. Porque mis padres me decían, una mujer debe aguantar. Y eso hice, aguantar. Aguanté golpes, insultos, abandono, traición. Aguanté hasta cuando me fue infiel con mi propia prima. Y aún así, me sentía culpable. Aguanté 16 años y medio de infierno. Y aún así, seguía pensando que quizás algún día cambiaría. Si alguna vez tuviste que irte, no porque no amabas, sino porque ya no podías más, esta parte de la historia es para ti. Quédate. Aquí hay una verdad que muchas callamos, y que hoy vamos a decir en voz alta. Pasaron los años. Y yo ya no era la misma. Algo dentro de mí se estaba apagando. Sentía que no quedaba nada. Ni fuerza. Ni fe. Ni amor por mí misma. Pero un día, llegó una oportunidad. Me ofrecieron trabajo fuera de la ciudad. Y algo dentro de mí, no sé si fue valor, desesperación o supervivencia, me dijo. Vete. Sal. Hazlo por ti. Y me fui. Me fui con el corazón apretado. Con la garganta llena de miedo. Con 1000 preguntas y ninguna certeza. Pero me fui. Y él, claro, no se quedó callado. Llamadas. Insultos. Amenazas. Me decía lo peor. Me decía que era una cualquiera. Que cómo era posible que lo dejara. Que seguro ya estaba con otro. Y mientras tanto, él les decía a mis hijos que yo los había abandonado. Que me había ido con otro hombre. Que no me importaban. Que ya no los amaba. Y eso. Eso me rompió más que los golpes. Porque yo no me había ido por otro hombre. Yo me fui por mí. Por ellos. Por sobrevivir. Pero la historia que él les contó fue otra. Y cuando volví, él no me dejó verlos. No me dejó acercarme. No me dejó abrazarlos. Y ellos, ya no eran los mismos. Sus ojos me miraban con distancia. Con dolor. Con rabia. Y yo. Me sentí morir. Hay dolores que no se gritan.
Hay ausencias que te arrancan el alma. Y hay decisiones que, aunque duelen, también te salvan. No te juzgues por haber elegido salvarte. No fue egoísmo. Fue supervivencia. Intenté explicarles. Intenté decirles mi verdad. Pero ya no querían escuchar. Ellos defendían a su papá. Porque él ahora sí les daba cosas. Ropa nueva. Teléfonos. Atención. Yo no podía darles eso. Yo tenía 2 trabajos. Pagaba mis gastos. Sobrevivía con lo justo. Y aún así, cada peso que tenía, lo quería para ellos. Pero ya no me miraban igual. Ya no querían estar conmigo. Ya no querían que hablara mal de su papá. Aunque nunca hablé mal, solo hablé con verdad. Y esa verdad dolía. Años después, fui a verlos. Y él llegó borracho. Empezó a gritar. A insultarme. A levantarme la mano. Sacó un machete. Y mis hijos estaban ahí. Mirando todo. Llorando, les dije, voy a llamar a la policía. Y él me miró a los ojos, y me dijo. Si me echas a la policía, olvídate de ellos y mis hijos. Lo defendieron. Le pidieron que me dejara. Que no me lastimara. Pero también me pidieron que no llamara a nadie. Ahí entendí. Que los había perdido. Que él los había convencido de que yo era la mala. La que se fue. La que los abandonó. La que los dejó con el malo, como si eso hubiera sido mi elección. Comparte este video con una mujer que haya tenido que tomar decisiones dolorosas para sobrevivir. Tal vez tú fuiste esa mujer. Y si nadie te ha dicho que hiciste lo correcto. Hoy te lo digo yo, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y eso, fue más que suficiente. Este no es un testimonio de perfección. Es un testimonio de una mujer rota, que siguió caminando. Si alguna vez te sentiste completamente sola, este video es para ti. Quédate. Aquí comienza la reconstrucción. Después de esa noche. Me fui. Me fui con el cuerpo temblando. Con el corazón desgarrado. Con la voz quebrada de tanto callar. Y me quedé sola. Sola en todos los sentidos. Sola físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Sin mis hijos. Sin mi mamá. Sin nadie a quien abrazar. Y en esa soledad tan honda, tan cruel. Me hice 1000 preguntas. ¿Por qué yo? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué si solo quería vivir en paz? Muchas veces pensé que no iba a soportar. Que ya no tenía sentido seguir. Que ya no había nada para mí. No dormía bien. Comía lo que podía. Trabajaba como podía. Lloraba en silencio, cada noche. Y aún así. Me levantaba. No por fuerza. Por necesidad. Porque nadie más iba a hacerlo por mí. Porque aunque todo dolía. Había una voz muy bajita dentro de mí que me decía. No te rindas, todavía no. A veces la fe no se ve como una oración perfecta. A veces la fe se ve como una mujer que, sin fuerzas, igual se levanta de la cama y sigue. Esa eres tú. Y eso también es milagro. Pasaron días, semanas, meses. En los que solo respiraba para sobrevivir. Iba de trabajo en trabajo. Sin lujos. Sin paz. Sin certezas. Veía fotos de mis hijos. Recordaba sus risas. Sus abrazos. Y me rompía por dentro saber que no estaban conmigo. Intentaba comunicarme. Pero no siempre me respondían. Y cuando lo hacían, era para recordarme que los abandoné.
Palabras que dolían más que cualquier golpe. Y yo, solo quería decirles la verdad. Solo quería que supieran que lo hice por amor. Que me fui para salvarme. Que no fue por otro, ni por desamor, ni por cobardía. Fue por necesidad. Por dignidad. Pero ellos ya no me creían. Ya no me escuchaban. Y yo seguía sola. ¿Alguna vez te dolió el alma? ¿Alguna vez sentiste que ya no podías más, pero igual seguiste? Eso, también es un tipo de valentía que nadie aplaude, pero que merece ser contada. Y hoy, la estás escuchando. Empecé a conocerme en esa soledad. A ver mi rostro en el espejo. No como lo veían los demás, sino como lo veía yo. Una mujer rota. Sí. Pero viva. Una mujer herida. Sí. Pero con un corazón que seguía latiendo. Y en medio de ese vacío, empezó a entrar la luz. Muy poquito. Muy lentamente. Pero entró. Me aferré a Dios. No porque tuviera fe perfecta, sino porque ya no tenía a nadie más. Y en Él empecé a llorar todo lo que no había llorado. A contarle todo lo que nunca pude contar. A rendirme, y dejar que me sostuviera. Y ahí, en esa rendición, nació algo nuevo. Una mujer que aún no sabía que podía renacer. Pero que ya no estaba dispuesta a morir. Si hoy estás en ese momento donde todo parece perdido. Donde el silencio te pesa. Y la soledad te aplasta. No lo ignores. Porque ese puede ser el lugar exacto donde Dios empiece a reconstruirte. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por no soltarme, aunque yo me haya soltado muchas veces. Esto aún no termina. Apenas estamos comenzando. Después del dolor, sí, puede llegar el amor. Pero nadie te cuenta lo difícil que es dejar entrar algo bueno, cuando todo lo que viviste fue miedo, traición y golpes. Quédate. Esta parte es para ti, si alguna vez quisiste volver a creer, pero no sabías cómo. Pasaron 5 años. 5 años de soledad. 5 años de luchar conmigo misma. 5 años de intentar sanar sin saber por dónde empezar. Había días en los que me sentía bien. Días donde podía respirar sin culpa. Y otros, en los que me volvía a romper. Veía parejas en la calle. Escuchaba historias de amor. Y me preguntaba si algún día eso también sería para mí. Pero la verdad. No creía en los hombres. No creía en el amor. No creía que alguien pudiera mirar mi historia, y no huir. Hasta que llegó él. No fue mágico. No fue de película. Fue lento. Real. Diferente. Un hombre sin vicios. Un hombre trabajador. Un hombre que no levantaba la voz. Que no exigía. Que no controlaba. Que no necesitaba que me escondiera para sentirse importante. Al principio, no lo creía. Pensaba que era fachada. Que tarde o temprano iba a mostrar su verdadera cara. Pero pasaron los días. Los meses. Los años. Y seguía siendo él. Él mismo. El que me cuidaba. El que me preguntaba cómo me sentía. El que respetaba mis silencios. El que me amaba con calma. 5 años de novios. Sin presión. Solo paciencia. Solo tiempo. Y por primera vez, me permití volver a amar.
No todo el mundo que llega a tu vida viene a lastimarte. A veces Dios envía personas que sanan lo que otros rompieron. Y aunque cuesta confiar, tú también mereces algo bueno. No porque seas perfecta, sino porque has sobrevivido demasiado para no tener amor verdadero. Pero como siempre, el pasado no se queda quieto. Mis hijos no lo aceptaron. No quisieron conocerlo. No les gustó su forma directa. No entendían que este hombre no era como su padre. Que este hombre no me gritaba. Que este hombre no me golpeaba. Que este hombre me defendía. Y eso, a ellos no les gustó. Porque él no se quedaba callado si alguien me faltaba al respeto. Porque él me cuidaba, incluso de palabras que ya se habían vuelto normales en mi vida. Y entonces, empezó otra lucha. Yo, tratando de ser feliz. Yo, queriendo sanar. Yo, empezando de nuevo. Y mis hijos diciéndome que estaba mal. Me dolía. Claro que sí. Porque yo los amaba. Porque yo había dado todo por ellos. Porque yo me fui por ellos. Pero ellos ya no me veían como antes. Ellos ya no me reconocían como mamá. Ellos me miraban como la que se fue. Como la que no los defendió. Y él. Era el buen padre. El que ahora les daba lo que yo no podía. Y yo. Me callaba. Porque hablar dolía. Porque defenderme, me rompía. Hay dolores que no se explican. Como cuando intentas construir una nueva vida, y los que más amas no quieren entrar en ella. Pero incluso así, mereces seguir adelante. Aunque no te entiendan, aunque no te aprueben. Tú sabes por qué haces lo que haces. Y eso, es suficiente. Hoy llevo 10 años con ese hombre. Un hombre que me ha enseñado que se puede amar sin controlar. Que se puede cuidar sin poseer. Que se puede estar, sin destruir. Pero aún me duele que mis hijos no lo acepten. Aún me duele que a veces me llamen solo para reclamar. Aún me duele que me vean como la que solo les dio la vida, y nada más. Pero aprendí que no puedo obligar a nadie a ver mi verdad. Solo puedo vivirla. Y seguir caminando. Y seguir sanando. Y seguir abrazando lo que hoy sí tengo. Sin seguir castigándome por lo que un día no pude dar. Si alguna vez sentiste que no podías tener amor de nuevo, escucha esto. Tú mereces amor. No por lo que hiciste. No por lo que diste. Sino por todo lo que sobreviviste. Y si alguien llega a tu vida para cuidarte, no tengas miedo. Tal vez no vinieron a repetirte la historia. Tal vez vinieron a escribir una nueva. Cuando una mujer sobrevive, no solo se salva a sí misma. También abre camino para otras. Si alguna vez sentiste que tu historia tenía un propósito, aunque doliera, este video es para ti. Ya pasaron los años. El tiempo ha hecho su trabajo, lento pero constante. Las heridas no han desaparecido del todo. Pero ya no sangran igual. Hoy soy una mujer distinta. No porque lo haya olvidado todo. Sino porque decidí sanar con lo que recuerdo. En vez de seguir viviendo atrapada en lo que me hizo daño. Y fue ahí, en ese punto de mi proceso, donde algo cambió dentro de mí. Un día me miré al espejo. Y no solo vi mis cicatrices. Vi mi fuerza. Vi mi historia. Y entendí que no había pasado por todo eso solo para sobrevivir. Había pasado por eso para hablarle a otras mujeres que aún están en el mismo lugar donde yo estuve. Pensé. ¿Cuántas mujeres hay ahora mismo llorando a escondidas? ¿Cuántas están siendo golpeadas mientras sus hijos miran en silencio?
¿Cuántas están callando abusos, por miedo, por vergüenza, por costumbre? Y algo se encendió en mí. Una voz interna me dijo: tú no te quedaste aquí solo para contarlo. Te quedaste para ayudar a otras a salir. Y así nació la idea de este canal. No como un proyecto más. No por fama. No por vista. Sino como una misión. Cuando una mujer encuentra su voz, otras mujeres encuentran el valor de buscar la suya. Tu historia importa. Tu proceso vale. Y sí, lo que viviste puede convertirse en camino para otra. Este canal se llama Mujer Renace. Porque eso soy yo. Una mujer que se cayó 1000 veces. Que fue señalada, golpeada, abandonada. Pero que renació. Y no quiero que esta historia se quede solo en mí. Quiero que tú también te sientas segura para compartir la tuya. Quiero que si tú, mujer, me estás escuchando y no sabes cómo salir, sepas que yo también estuve ahí, y salí. Tal vez aún no puedes contarlo. Tal vez aún no sabes cómo escribirlo. Tal vez sientes que si hablas, nadie te va a creer. Pero aquí, en este canal, sí te creo. Sí te escucho. Y si puedes usar tu historia para sanar, y para salvar a otras. Este canal no es solo mío, es nuestro. Es de todas las mujeres que un día gritaron en silencio. Es de todas las niñas que nunca jugaron. Es de todas las madres que aún lloran por sus hijos. Es de ti, si estás lista para empezar a renacer. Gracias por acompañarme. Gracias por no soltarme. Gracias por ser parte de esta nueva etapa donde mi historia ya no es solo una cicatriz, sino una semilla de esperanza para alguien más. Hoy no solo soy una mujer que sobrevivió. Hoy soy una mujer que eligió renacer. Y levantar a otras con ella. Gracias por escucharme. Gracias por acompañarme hasta aquí. Este video no es solo mi historia. Es un abrazo para ti, que estás viviendo lo que yo viví. Es una lámpara encendida en medio del dolor. Es una voz que te dice, si puedes, si vales, si mereces algo mejor. Y si estás aquí, es porque Dios quiere mostrarte que no estás sola. Que tu historia no terminó en la herida. Que lo que viviste puede convertirse en fuerza, en mensaje, en luz. Este canal es tuyo. Tu espacio seguro. Tu rincón para llorar, sanar, y volver a ti. Si tú también tienes una historia que necesita ser contada, escríbeme. Yo quiero darte voz. Quiero ayudarte a soltar todo eso que llevas dentro. Aquí nadie te va a juzgar. Aquí todas estamos aprendiendo a renacer. Suscríbete, comparte este video, y ayúdame a llegar a esa mujer que hoy, todavía no se atreve a hablar. Tal vez tú seas el puente entre su silencio, y su libertad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar. Gracias por quedarte. Gracias por renacer conmigo. Volver no siempre es debilidad. A veces es esperanza. A veces es el amor de madre intentando reparar lo que no hizo, aunque no fue su culpa. Quédate. Porque esta parte es real. Y duele. Así pasó el tiempo. Y aunque yo trabajaba, respiraba, sonreía de vez en cuando. Nunca estaba bien del todo. Porque mi mente siempre estaba con ellos. Mis hijos. ¿Qué comerían? ¿Cómo estarían? ¿Se acordarán de mí? ¿Me odiarán? Yo no podía disfrutar nada. Todo el día cargando con la culpa. Con la angustia. Con esa sensación de que lo había hecho mal.
aunque mi corazón sabía que lo hice por amor, no por abandono. Y entonces, un día, él me llamó. Me dijo que pensáramos en darnos otra oportunidad. Que lo intentáramos. Que por los niños, por nuestra familia. Y yo. Aún con todo el dolor. Aún con todo el daño. Le dije que sí. Porque aún tenía la esperanza de que cambiara. Porque quería ver a mis hijos. Porque soñaba con tenerlos conmigo. Porque, aunque no lo merecía, yo sí quería reconstruir lo que quedaba. Ese día. Regresé. Volví con ellos. Volví a la casa. Volví al mismo espacio. Esperando que esta vez fuera diferente. Hay decisiones que una mujer toma con el corazón en la mano. A veces vuelves, no porque lo ames, sino porque amas más a los que están en medio de todo esto, tus hijos. Esa noche, mis hijos dormían. Yo los miré. No eran los mismos. Ya no se acercaban como antes. Ya no me abrazaban. Estaban acostumbrados a otra vida. Una vida llena de cosas materiales, lujos, comodidad. Cosas que yo no podía darles. Y aún así, mi corazón estaba feliz de tenerlos cerca. Pero esa misma noche, cuando se cerró la puerta, cuando se apagaron las luces, él volvió a ser el mismo. Me empezó a insultar. A decirme cosas que dolían en el alma. Me recordó todo lo que, según él, yo era. Me lanzó palabras que se clavan más que los golpes. Y yo, otra vez, me sentí atrapada. Frente a los niños fingía. Era amable, sonriente, un buen padre. Pero conmigo, era el mismo monstruo. Duré una semana. Una sola semana. Y cuando él se fue a trabajar, yo lloré. Entré al cuarto de mis hijos. Los miré dormir. Y no supe qué hacer. Ellos ya no me veían igual. Ya no me querían cerca. Me culpaban. Me recordaban lo que hice. Pero olvidaban lo que viví. Y aún así, con el alma rota, me fui. Otra vez. Irse una vez es difícil. Irse 2 veces, es casi imposible. Pero cuando sabes que no puedes salvar a nadie quedándote destruida, te vas. Aunque te cueste la vida. Cuando él llegó a casa y no me encontró, me llamó. Me gritó. Me amenazó. Me volvió a decir lo de siempre, que yo era la peor. Que me había ido con otro. Y por primera vez, le contesté con toda mi verdad. Le dije que no. Que yo nunca lo engañé. Que él sí lo hizo. Que me fue infiel con mi propia prima. Y que esa mujer que él controlaba ya no existía más. Le dije que no iba a volver. Que me regresara a mis hijos. Que ya no tenía nada que ofrecerme más que dolor. Pero mis hijos ya no me escuchaban. Intenté hablar con ellos. Y solo me echaban en cara todo. Todo lo que hice. Todo lo que no hice. ¿Y él? Él seguía manipulando. Les decía que yo los quería llevar a terapia porque estaban locos. Cuando lo único que yo quería era ayudarlos a sanar. A veces los hijos no entienden que su madre también es humana. A veces el amor de una madre no es suficiente para competir con la mentira de un hombre manipulador. Pero aún así, ella no deja de intentar. Yo traté. Luché. Busqué ayuda. Quise hacer todo bien. Pero no pude. Y eso también duele.
Duele más que todo. Y aún así, aquí estoy. Con el corazón más fuerte. Con el alma aún sensible. Y con una voz, que por fin se atreve a hablar. Volver fue duro, pero irte otra vez, sabiendo que tus hijos no lo entenderían, fue aún más devastador. Este video no es una historia de fuerza. Es una historia de duelo. Del duelo que nadie ve, el de una madre rota que tuvo que salvarse a sí misma. Cuando me fui esa última vez, sentí que algo dentro de mí se rompió para siempre. No por él. No por lo que me dijo. No por los golpes que no llegaron esa noche. Sino por lo que dejé. A mis hijos. Ellos dormían cuando salí. Sus caritas tranquilas. Sus cuerpecitos envueltos en cobijas. Y yo, llorando en silencio, abrazando el dolor como si fuera una carga que tenía que volver a cargar sola. No me despedí. No les dije adiós. No les expliqué. Porque no sabía cómo. ¿Cómo se le explica a un hijo que su madre tiene que irse para no morir? A veces las madres también se rompen. Y a veces, irte es el acto de amor más grande que puedes hacer por ti misma, aunque el mundo entero lo malinterprete. Esa semana me quedó marcada. Como una herida abierta que no se ve, pero que sangra cada noche. La gente decía. Ella se fue. Ella los dejó otra vez. ¿Qué tipo de madre hace eso? Y nadie preguntó. ¿Quién la cuidaba a ella? ¿Quién la abrazó cuando lloró por sus hijos y nadie la escuchó? Intenté hablar con ellos. Intenté explicarles. Pero ya no me creían. Me miraban como si yo fuera la mala. Como si yo los hubiera elegido abandonar. Como si lo material que él les daba fuera más importante que lo que yo traté de protegerles. Llevé su caso a consejería. Intenté ayudarlos. Pero él, una vez más, manipuló todo. Les dijo que yo quería hacerlos ver como locos. Y yo solo quería que sanaran. Que hablaran. Que no se guardaran lo que vieron. Que entendieran que yo también estaba herida, y también merecía sanar. Cuando eres madre, todo lo que haces o dejas de hacer será juzgado. Pero nadie siente el dolor que tú sientes en silencio. Ese que se clava en el pecho cada vez que oyes la palabra mamá, y te preguntas si algún día volverán a llamarte así sin rencor. El teléfono ya no sonaba. Ellos ya no me buscaban. Las fechas especiales pasaban. Y yo solo miraba al cielo, cerraba los ojos. Y les enviaba un te amo, silencioso con cada respiración. A veces pensaba en regresar. No con él. Sino con ellos. Pero todo estaba en su contra. Sus palabras. Sus actitudes. El rechazo. Y entonces entendí. No podía obligarlos a entender. Solo podía quedarme firme en lo que sabía que era verdad. Yo no era perfecta. Cometí errores. Pero también sobreviví a cosas que nadie imaginaba. Y aunque el mundo me juzgara, yo sabía lo que viví. Y Dios también. Si alguna vez te sentiste la mala, aunque tu único error fue intentar salvarte, esta historia es para ti. Porque no estás sola. Y no estás equivocada por haberte elegido. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por quedarte, incluso cuando muchas se van. Gracias por escuchar lo que muchas madres nunca se atreven a decir. Y si estás pasando por un momento así, te dejo esto. No eres débil por haberte ido. Eres valiente por seguir de pie. Me costó entender que no podía regresar. Me dolía aceptar que no me querían ahí.
que mis hijos no me abrazaban, no me preguntaban cómo estaba, no me miraban como antes. Y aún así, seguía amándolos con cada parte de mí. Pero por primera vez, dejé de rogar por amor. Dejé de forzar una conexión que se había roto a causa de alguien más. Dejé de mendigar un lugar en donde ya me habían sacado más de una vez. Y comencé a mirar hacia mí. No hacia el pasado. No hacia lo que no fue. Sino hacia mí. Hacia lo que aún podía ser. El silencio me acompañaba todos los días. Y aunque al principio me asustaba, después empezó a hacerse familiar. Caminaba sola, pensaba sola, comía sola. Y en esa soledad, empezó a brotar una semilla que nunca había sentido. Paz. No una paz perfecta. Pero una paz que venía de no estar expuesta al maltrato, al control, al desprecio. Una paz que venía de saber que ahora, al menos, yo decidía. Cuando el mundo te da la espalda, tal vez no estás siendo rechazada. Tal vez estás siendo empujada hacia ti misma. No fue fácil. Nadie me aplaudía por lo que hacía. Nadie me llamaba para preguntarme cómo estaba. Nadie me abrazaba cuando lloraba en las madrugadas. Pero por dentro, sentía algo que antes no conocía. Estaba viva. Y con cada día que pasaba, me empezaba a preguntar. ¿Y si todo esto que viví no fue en vano? ¿Y si hay alguien allá afuera que está viviendo exactamente lo mismo que yo viví, pero no se atreve a hablar? ¿Y si mi historia puede ser la voz de otra mujer que aún no sabe cómo contar la suya? Empecé a escribir. Primero para mí. Luego para desahogarme. Y luego, como si estuviera hablándole a alguien más. Y un día me senté frente a mi celular. Y pensé, ¿y si creo un canal? No para ser famosa. No para mostrar mi rostro. Ni para que el mundo me aplaudiera. Sino para que otra mujer, como yo, que está llorando en su cuarto sin que nadie la escuche, sepa que no está sola. A veces el dolor te rompe. Pero también te reconstruye como mujer. Como voz. Como canal de sanación para otras. Y ahí comenzó todo. Con miedo. Con dudas. Con esa vocecita en mi cabeza que me decía: ¿quién va a querer escuchar tu historia? ¿Quién va a creer en ti? Pero yo ya había creído en hombres que me destruyeron. En personas que me abandonaron. En promesas que nunca se cumplieron. ¿Por qué no podía creer en mí? Así que le di al botón de grabar. Y aunque mi voz temblaba, mi alma ya no. Empecé a hablar. De lo que callé. De lo que nadie quiso oír. De lo que me dolía, pero que ya no me controlaba. Y en cada palabra que soltaba, sentía que un pedacito de mí volvía a respirar. No necesitas tener todo resuelto para comenzar. Solo necesitas el valor de usar tu verdad como faro, para alumbrar a otras que aún caminan en la oscuridad. Cada video no era solo una historia. Era una carta. Una conversación entre mujeres rotas. Que están aprendiendo a ser mujeres libres. Y entonces, empecé a recibir mensajes. Yo también viví eso. Gracias por decir lo que yo no me atrevo. Lloro cada vez que escucho tus palabras porque siento que soy yo la que está hablando. Y entendí que mi dolor no fue en vano. Que mi historia, por más dura que haya sido, tenía un propósito. Yo no nací para ser víctima. Nací para sanar. Y para mostrarle a otras que también pueden hacerlo. Y aunque aún no tengo a mis hijos como quisiera,
Aunque aún me duele su ausencia. He aprendido a abrazar lo que sí tengo hoy. Mi voz. Mi historia. Mi poder. Y a ti, que estás escuchando esto. Tu historia también importa. Tu voz también merece ser escuchada. No esperes a tener todo en orden para hablar. Porque a veces, lo que sana, es simplemente atreverte a decir. Esto es lo que viví. Pero no es donde termino. Yo soy mujer renace. Y si tú estás escuchando esto, es porque tú también lo eres. Nos vemos en el próximo capítulo. Sana a tu ritmo, pero no te detengas. A todas las mujeres que están escuchando esto. Yo sé que tu dolor es real. Sé que no siempre pudiste hablar. Sé que te callaste por miedo, por vergüenza, por no romper lo que todos creían que era una familia. Sé que a veces lloras sola. Y te preguntas si alguien alguna vez entenderá lo que viviste. Yo sí. Yo no te hablo desde un libro. No te hablo desde la teoría. Te hablo desde el piso. Desde las noches en las que creía que no iba a sobrevivir. Desde los días en los que mis hijos no me reconocían. Desde la soledad más profunda. Hasta el momento exacto donde decidí levantarme. No tengo todas las respuestas. No lo he sanado todo. Pero ya no me avergüenzo de mi historia. Y por eso estoy aquí. Por eso creé este canal. Por eso estoy usando mi voz. Aunque tiemble. Aunque duela. Aunque me recuerde cada parte de mi pasado. Porque sé que allá afuera hay una mujer que aún no se atreve a hablar. Que sigue callando. Que está soportando lo insoportable. Porque cree que no hay salida. Y yo quiero que sepas algo. Sí la hay. Y empieza con tu voz. Este canal no es solo mío. Es nuestro. Es de todas las mujeres que se han roto. Y que hoy están listas para volver a empezar. Si tú también has vivido abuso, rechazo, abandono, manipulación. Si alguna vez tuviste que elegir entre tus hijos y tu vida. Si callaste por años lo que te destruyó. Y sientes que necesitas desahogarte. Contarlo. Soltarlo. Este es tu espacio. Este es tu lugar. Este es tu momento. Yo voy a estar aquí para ti. Para leer tu historia. Para convertirla en voz. Para contarla como tú la viviste. Con respeto, con cuidado, con verdad. No tienes que mostrar tu cara. No tienes que decir tu nombre. Solo tienes que escribir. Y dejar que ese primer paso te libere. No naciste para vivir en silencio. Tu historia tiene peso. Tiene poder. Y puede ser el inicio del renacer de muchas más. Tal vez te cuesta confiar. Tal vez aún sientes miedo. Pero yo también lo sentí. Y aún así, aquí estoy. Diciéndote que sí se puede. Que no estás sola. Que juntas podemos romper el ciclo. Y que tu dolor no será ignorado aquí. Todo lo que me compartas será privado. Solo tú y yo sabremos tu historia. Y si tú me das permiso, la convertiré en un video que no solo te sane a ti, sino que inspire a muchas más. Así que si quieres contar lo que nunca dijiste, si estás lista para sacar ese peso del alma, si necesitas desahogarte y que alguien por fin te crea, escríbeme. Este canal es la voz de muchas. Y puede ser también la tuya. Si estás lista, da ese primer paso. Yo estaré aquí, para escucharte. Te voy a dejar el email en la descripción a donde puedes mandar tu historia. Va a ser todo privado.
Queremos que te desahogues. Y que por fin, te liberes. Gracias por estar. Gracias por confiar. Gracias por comenzar a renacer conmigo. Si tú también has vivido algo que no te atreves a contar. Si llevas años callando por miedo, por dolor o por vergüenza. Quiero decirte algo. Este canal es para ti. Aquí puedes contar tu historia. Sin mostrar tu rostro. Sin decir tu nombre. Sin sentirte juzgada. Si tú me das permiso. Convertiremos tu historia en un video. Para que otras mujeres se sientan acompañadas. Y para que tú puedas por fin desahogarte. En la descripción de este video te dejo el correo donde puedes enviarla. Estoy aquí para escucharte. Y para ayudarte a renacer.